En los siguientes minutos vamos en lengua española y con la catedrática de lengua, Mariluz Gutiérrez Arauz, a hablar de la oración. Bienvenida a lo primero. Muchas gracias, bien hallada. La oración gramatical, que no la oración religiosa. La oración gramatical. Una palabra polisémica, oración, y significa varias cosas. Por eso hay que ponerle al lado el adjetivo gramatical. Y la oración gramatical, podemos decir que es una unidad de información. Antes decíamos que la oración era un conjunto de palabras que tiene un sentido completo y autonomía sintáctica. Creo que quizá esta definición se haya quedado algo anticuada. Pues la verdad es que sigue siendo bastante válida, porque la oración gramatical es la unidad superior de la gramática. Entonces, claro que tiene sentido completo, si no, no sería oración. Lo que pasa es que lo de sentido completo es un criterio semántico y no es el definitivo. Son 3 los criterios que definen tal unidad es una oración gramatical. Tiene que tener autonomía semántica, es decir, sentido completo, semántico, sentido. Pero también tiene que ser una estructura con autonomía gramatical, es decir, con una estructura particular. Concretamente tiene que tener un verbo, si no, no hay oración. ¿Por qué un verbo? Pues porque ya lo veremos luego. El verbo es, como si dijéramos, lo esencial, el núcleo de esa oración en torno al cual se van a producir una serie de relaciones. Así que sentido completo, una autonomía o una entidad gramatical y también fónico. Podemos ir, analizando un poco estos 3 puntos de vista, quizá el sintáctico, el semántico y el fónico. Podemos empezar por el sintáctico. Pues sí, la unidad gramatical superior y la unidad superior de la sintaxis es la oración, porque por debajo de la oración están los grupos de palabras que los lingüistas nos gusta llamar sintagmas o grupos de palabras. Entonces, un sintagma nominal es un grupo de palabras cuyo núcleo es un nombre. Un sintagma adjetival es un grupo de palabras, un adjetivo. Adverbial, un adverbio. Pero un grupo de palabras no así, informe, no, que van juntitos del brazo, que van unidos por una concordancia en el caso del nombre y del adjetivo, es decir, que tienen una unidad de género y número concretamente, van juntos del bracito realizando la misma función dentro de la oración. Eso es un grupo de palabras o sintagma. ¿Por debajo qué son? Pues palabras. Y un conjunto de grupo de palabras relacionadas entre sí, cuyo núcleo es un verbo, esto sería oración desde el punto de vista gramatical. Cuando hablamos de oración y desde el punto de vista sintáctico, normalmente siempre de sujeto y de predicado. Bien, se suele hablar de sujeto y predicado y me gustaría destacar que lo mismo que la oración se tomó en época de los latinos y viene de orar, de rezar. La palabra predicado viene de predicar. Entonces, pues como digamos que la gramática surgió en torno a los primitivos monasterios que heredaban toda una tradición gramatical latina muy rica, pero no tiene nada que ver con predicar, el predicado. Digamos que la estructura oracional se constituye en base a 2 núcleos. Primero, el verbo, que es fundamental. Y con el verbo unido, absolutamente unido, por una concordancia de número y persona, va el sujeto. Así que para que haya oración tiene que haber verbo. Ya nos lo decían de pequeños. Mira a ver, si hay verbo hay oración. Bueno, eso lo matizaremos luego, porque a veces que hay verbo y hay una oración dependiente, lo veremos luego. Pero oración independiente, oración autónoma, necesita un verbo. Pero claro, el verbo tiene que tener un sujeto con el que va en concordancia. Así que digamos que una oración, desde el punto de vista sintáctico, estructural, funcional, pues tiene que tener sujeto y verbo. Antes se decía predicado. Bueno, predicado como una unidad de verbo más elementos que están en torno al verbo. Bien, también. También se puede decir sujeto y sintagma verbal, como equivalente a predicado. Hay mucha terminología. Lo importante es que se entienda que por encima de la terminología están los conceptos fundamentales. Y no hay oración si no hay un verbo y un sujeto que vaya del brazo con ese verbo, que en español está muy marcado porque el verbo, como hemos dicho en otros programas, el verbo español no es como los de otras lenguas que apenas tienen variación
Por ejemplo, en chino apenas varía, no tienen más que una forma, podríamos decir, para todos los verbos, y lo van modificando con adverbios o con otros elementos, o como verbos como el inglés, que solamente varía la tercera persona de singular. No, en español es yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, cada uno termina de una forma, una que llamábamos desinencias o morfemas verbales que marcan la persona. La primera, la segunda, la tercera persona en el singular y lo mismo primera, segunda y tercera en plural. Entonces, ¿esa persona cuál es? Pues el sujeto que va en concordancia. Así que sujeto-verbo, digamos que son los pilares de la oración. En torno al verbo hay una serie de elementos. En la estructura del sintagma verbal o del predicado hay una serie de elementos fundamentales que podemos pasar a ver. Vamos a ir poco a poco, pero primero quizá en esta definición global pasaríamos a la parte, al punto de vista semántico, porque la oración hemos dicho que comunica en un sentido completo y la oración entonces es una unidad de contenido y desde este punto de vista pues el sustantivo es el del que se afirma, del que se niega, del que se duda y el verbo sería el que afirma, el que niega y el que duda. El verbo es el jefe de la película. Entonces, el verbo representa el proceso, la acción, lo que se dice. ¿Y de quién se dice? De ese sujeto gramatical. Aunque luego matizaremos que a veces el sujeto gramatical no realiza la acción, sino que la recibe o la sufre. Pero en general la realiza. Así que primero es la acción y luego quién realiza esa acción, digamos semánticamente hablando. Luego ya sintácticamente veremos cómo sucede eso. Pero verbo y sujeto van unidos y lo importante es ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El verbo. ¿De quién se dice ese suceso? ¿Quién es el que realiza esa acción o está al frente de ese proceso o de ese estado? El sujeto. Por eso, desde el punto de vista semántico, volvemos a encontrarnos con la acción. Se encarga de personificar esa acción. Y desde el punto de vista fónico, porque parece que en la lengua escrita pues la entonación no tiene importancia, quizá aquí entren otros elementos. Cuando hablamos de lengua, siempre hablamos de lengua hablada. Y cuando hablamos de oración, estamos hablando de oración de la lengua hablada. Porque la lengua escrita es un subcódigo. Lo decimos y lo diremos siempre. Maravilloso cuando es una poesía de un gran poeta o una gran novela como Cervantes, una obra de teatro. Sí, pero es otro código. Maravilloso cuando es literario. O menos maravilloso si es un WhatsApp hecho deprisa y corriendo. Pero es otro código. La lengua siempre es la lengua hablada. Entonces, claro, tiene esa faceta semántica, gramatical y fónica, como tú me preguntas. ¿Qué pasa en la oración desde el punto de vista fónico? Bueno, pues que hay una entonación, hay una curva. Entonces, cuando empezamos la oración, levantamos el vuelo, podríamos decir desde abajo, vamos subiendo a lo más álgido, a lo más alto que podría ser el verbo, y luego bajamos al terminar la oración. Esa, digamos, que es la oración enunciativa, aquella que no pregunta, aquella que no exclama, que luego veremos tipos de oraciones. Simplemente la curva entonativa es inicia, sube al máximo y baja. Por ejemplo, si yo digo, esta tarde hace buen tiempo. Esta tarde, estoy subiendo, hace alto, buen tiempo, bajo. Esta tarde hace buen tiempo. Es una curva. Sin embargo, si lo pregunto, la curva queda en ascendente. Digo, ¿esta tarde hace buen tiempo? ¿Esta tarde hace buen tiempo? Nos fijamos que queda ascendiente el final. ¿Por qué? Porque estoy preguntando. Así que una oración siempre va unido a lo fónico, porque es un elemento fundamental. Lo mismo que lo gramatical, lo semántico, lo fónico. Son los tres niveles y los tres tienen que estar englobados en la unidad superior, que es la oración gramatical. La entonación y también la pausa, porque la pausa también marca. La pausa marca mucho. Si yo digo, los españoles, pausa, que son inteligentes, pausa, aman la libertad. Esas pausas significa que los españoles, que son inteligentes, aman la libertad. Esas pausas están diciendo que me estoy refiriendo a todos los españoles. Mientras que si digo sin pausa, los españoles que son inteligentes, y he subido, aman la libertad, bajo.
y he hecho una pausa solo. Los españoles que son inteligentes, no he hecho pausa. ¿Por qué? Porque es una especificativa. Porque estoy diciendo, los españoles que son inteligentes y solo ellos aman la libertad. Es decir, que la pausa diferencia significados. Entre decir todos los españoles son inteligentes, los españoles que son inteligentes, esa pausa y esa entonación especial, estoy diciendo todos son inteligentes. Mientras que la otra, los españoles que son inteligentes, solo ellos, los que son inteligentes, en la pausa, la entonación está significando, porque lo fónico está al servicio de la lengua y la lengua transmite mensajes, significados. Aunque estamos diciendo durante todos estos minutos lo que es una oración y lo que es una oración gramatical completa, pues a veces hay palabras como cuando digo alto o digo buenos días, que parece que tienen esta significación porque el otro me entiende como algo completo. Sin embargo, esto no es una oración. Muy interesante la pregunta, porque efectivamente si digo, Pepe, una de bravas, pues no ha aparecido ningún verbo. Ni en Pepe, ni en alto que tú has dicho, ni buenos días, no hay ningún verbo. No hay oración. Sin embargo, es una unidad de comunicación que tiene sentido completo. Pero no es una unidad de la sintaxis, es una unidad de la lengua viva, del discurso. Y eso se llama enunciado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre enunciado, que es la unidad del habla, pero que puede ser muy variada, no tiene un esquema claro, estudiable, como es el esquema de la oración? Un enunciado puede ser, uff, y todo el mundo me ha entendido que estoy cansada, o ay, y todo el mundo me ha entendido que tengo sorpresa. O puedo decir, y todo el mundo sabe que le estoy llamando. Y sin embargo son simples interjecciones. No son ni tan siquiera, bueno, podríamos hablar de palabras en cierto sentido, pero no tienen lexema, no tienen morfemas, son interjecciones, pero son enunciados. ¿Por qué? Porque enunciado está al servicio de la comunicación. Y yo he comunicado algo cuando he dicho, alto, alto. Y ese alto no estoy diciendo que sea usted alto o bajo, estoy diciendo párese. Eso significa algo, tiene un sentido, pero no es lo mismo que oración. Oración, digamos que tiene sentido completo y además tiene una estructura sintáctica basada en la unión verbo-sujeto. Vamos a entrar ahora mismo en esta estructura. Antes ocurría lo mismo con la proposición, exactamente igual que con el enunciado. La palabra proposición es un término usado de variadas formas, todos lo hemos usado. Yo, por ejemplo, en algún libro mío lo he usado, proposición como una oración subordinada, es decir, algo que tiene unidad, que tiene sentido completo, pero que no tiene independencia. Si, por ejemplo, digo que son inteligentes, no tiene sentido completo. Tengo que englobarlo en los españoles que son inteligentes, aman la libertad, que sería una oración. Entonces, proposición, digamos que es pues como una suboración, una oración subordinada, una oración dependiente, que lo veremos en otro momento, pero no es oración, solo hay una, como madre solo hay una, oración gramatical. Pues vamos a entrar ahora en la estructura, aunque sea pocos minutos, de esta oración, que digamos un poco es el centro, el núcleo, que tiene además la importancia de las oraciones gramaticales. ¿Cómo son? Pues digamos que todas las lenguas tienen una estructura particular de oración, pero en todas las lenguas es necesario, lógicamente por los contenidos que comunicamos los seres humanos, que haya un verbo y que haya un sujeto que realiza o que sufre o que es el que está al frente de ese proceso o de ese estado. Así que, en primer lugar, podemos decir que en la oración hay dos elementos fundamentales nucleares, que son el sujeto y el verbo. Y que el verbo es el núcleo de un área verbal que se ha llamado también predicado. A mí me gusta más llamarla área verbal. Entonces la oración tiene dos elementos, el sujeto y el verbo como núcleo del área verbal. Y luego, además de estos dos elementos nucleares fundamentales, imprescindibles, tenemos otro elemento marginal que no es imprescindible y que puede repetirse, que es el complemento circunstancial. Es decir, en una oración, para que haya oración, no necesitamos complemento circunstancial. Necesitamos solo sujeto y verbo. Yo puedo decir, Isabel pasea, y es una oración. Y puedo decir, Isabel pasea esta tarde despacio,
Y esta tarde es un complemento circunstancial de tiempo y despacio es un complemento circunstancial de modo. Lo importante es que diga Isabel pasea, porque si digo pasea, solo o estoy refiriéndome a alguien que está en el contexto o no está completo el sentido. Y si digo Isabel, tampoco dice nada, porque no sabemos qué es lo que hace Isabel. Pero si digo esta tarde, solo no dice nada tampoco. Entonces, oración sería Isabel pasea. Serían los dos elementos fundamentales. Y un elemento marginal no necesario es el complemento circunstancial, que puede aparecer una vez, o dos, o tres, o varias. Y siempre concuerdan verbo y sujeto. Siempre. En español siempre concuerdan verbo y sujeto. Es decir, que si es primera persona es yo paseo. Si es segunda tú paseas, si es tercera él pasea. Paseo, paseas, pasea. Está marcando el verbo, por eso el español no necesita decir yo paseo. Con decir paseo es suficiente, porque en la O de paseo está el sujeto. Mientras que hay otras lenguas, como el francés o el inglés, que necesitan poner delante un pronombre, que es un pronombre obligatorio. Je me promène en francés, I walk en inglés. Entonces, obligatoriamente tiene que aparecer I en inglés o je en francés. En español no. Con decir paseo es suficiente. ¿Por qué? Porque la O de paseo, paseas, pasea está marcando el sujeto. Y eso es muy importante en la gramática de las lenguas. Entonces, sujeto y verbo, esa es la relación fundamental. Y casi para acabar, porque vamos a tener otro programa en el que hablaremos de las clases de oraciones hoy, es imposible, pero sí saber que hay oraciones simples, estamos hablando de ellas, pero también hay oraciones compuestas. Hacer esta división creo que es importante en este programa. Sí, eso es muy importante, pero déjame que añada una pequeña cosa, bueno, pequeña, no tan pequeña, que es dentro del área verbal hay complementos del verbo, que van unidos al área verbal. Si yo empleo el verbo ver, al lado tengo que poner un complemento directo. Si digo yo veo, pues puedo decir una ventana, a Isabel. Y ese es el complemento directo, porque yo a Isabel la veo. Veo la ventana, la veo. La es un pronombre que sustituye al complemento directo y que es complemento directo en diferente forma. El complemento directo es lo mismo si digo yo la veo que si yo digo yo veo la ventana. En un caso el complemento directo es la y en otro caso el complemento directo es la ventana. Pero no puedo decir yo veo. El verbo ver exige un complemento directo. Lo mismo que el verbo entregar exige algo a alguien. Yo te entrego el bolígrafo. El complemento directo es lo entregado, el bolígrafo. ¿Y a quién? A ti. Indirecto, a ti. Así que hay verbos que piden un complemento directo. Verbos que piden directo e indirecto, como entregar. Y otros verbos que piden otra cosa. Por ejemplo, si yo digo, yo recuerdo su nombre, el complemento directo de recordar es su nombre. Yo lo recuerdo. Pero si yo digo yo me acuerdo de su nombre es tan importante para me acuerdo, tan necesario para me acuerdo, como en recuerdo es su nombre. Así que yo recuerdo su nombre, lo recuerdo, y yo me acuerdo de su nombre, yo me acuerdo de él. ¿Y cómo se llama a ese elemento del área verbal que lleva una preposición exigida, regida por el verbo? Pues complemento preposicional, regida por el propio verbo. Por eso algunos le llaman de régimen preposicional, complemento preposicional. Esos son, digamos, los tres complementos del área verbal en el caso de un tipo de oraciones. Si la oración lleva un verbo, de un tipo de verbos, si la oración lleva un verbo que no pide complemento, como pasear, puede llevar paseo tu calle, la paseo, pero en general yo paseo todas las mañanas, yo paseo, no lleva complemento. Pero hay verbos que piden otro elemento en el área verbal, que es el atributo. Esta chica es simpática. Atributo, simpática. Es de Madrid. Atributo, de Madrid. Es un encanto. Atributo, un encanto. Así que, además lo puedo cambiar por esta chica es un encanto, lo es. Es de Madrid, lo es. Es encantadora, lo es. Lo sustituye a todos esos atributos. Así que este sería un poco el esquema, la estructura del área verbal. Hablaremos y seguiremos hablando en un siguiente programa de oraciones. Hoy se nos acabó el tiempo, sí decir, y me ha alegrado muchísimo que volvemos, y esto es estupendo para mí porque entiendo lo que dice, al complemento directo, al complemento indirecto, al atributo. Yo creo que casi esa nomenclatura se había terminado, pero sin embargo sigue siendo tan válida como antes.
Sí, claro, no. Algunos han intentado poner sintagma verbal otra vez, repetido, y se vuelve a lo que es necesario siempre que se quiten cosas redundantes, innecesarias y asistemáticas. Continuaremos hablando de la oración. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.